con nosotros el comisionado Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, a quien agradecemos esta mañana su presencia en este programa. Gracias, comisionado, por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, es un gusto estar aquí. Ya hace algunos días que no nos veíamos acá, ¿verdad? Pero es bueno tenerlo y más cuando hay datos frescos que analizar. Sí. Presentaron ustedes ya su reporte, su informe desde el Gabinete de Seguridad. Es una importante reducción en los homicidios y el delito en general. ¿Esa es una tendencia ya? Yo creo que sí lo podemos definir como una tendencia. Siempre que hemos hablado de cifras de delito, he hecho bastante hincapié en que las valoraciones o las tendencias no pueden ser medidas por cortos periodos. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales los medios de comunicación nos dicen, mire, han habido más homicidios el fin de semana, digamos, o tenemos 4 días de incremento. Entonces, siempre he manifestado, eso no puede considerarse como una tendencia. Ahora, cuando ya se valora la totalidad del año, obviamente ya tiene un peso mayor, ¿verdad? Y efectivamente, el 2016, de continuar la tendencia como va hasta hoy, que es muy difícil que varíe por la cantidad de días que faltan para que el año finalice, estaremos cerrando con una reducción bastante considerable de homicidios. Podríamos incluso llegar, si diciembre continúa así, a un total de unos 1.300, poco más, poco menos, homicidios de reducción. De hecho, hasta el día de ayer tenemos 1.189 homicidios menos que el año pasado, ¿verdad? Como digo, si la tendencia sigue así, diciembre podría cerrar con unos 100 o 150 homicidios menos que diciembre del año pasado. Algunos dicen que al comparar con 2014 vamos a terminar igual, que no le ven a esto una tendencia. ¿Qué puede opinar al respecto? ¿O con qué cantidad de años deberíamos de compararnos? ¿O debería bastarnos el hecho de tener un año con menos homicidios? Bueno, yo creo que los datos dan para todo, ¿verdad? También se puede hablar de tendencias si analizamos los últimos 10 años o los últimos 20 años. Es decir, eso es así, ¿verdad? Nosotros en ningún momento hemos manifestado que son cifras que nos tengan complacidos. Es decir, tener más de 5.000 homicidios en el país sigue siendo un motivo de preocupación, pero mal haríamos o no podríamos dejar de mencionar que hay una reducción de casi 1.200 homicidios. Ahora, si comparamos con otros años, la cifra continúa siendo alta, pero obviamente el 1 de enero de este año que no ha finalizado teníamos una situación concreta que había que atender y nuestra institución, ya sea que haya habido incremento o que haya habido disminución, siempre hemos estado ávidos a informar a la población de lo que sucede. Y esto es lo que hoy tenemos, ¿verdad? Una cantidad de 1.189 homicidios menos que el año pasado, son 1.189 vidas que no se perdieron, y yo creo que hay que mencionarlo. No obstante, hay algunas variables que hay que considerar también. Por ejemplo, el hecho de que este año es el año más alto que hemos tenido en intercambios de disparos entre la Policía Nacional Civil y estructuras delincuenciales, que ya nos lleva a una cantidad de 600 casos de intercambios de disparos, con casi igual número de delincuentes fallecidos, ¿verdad? Eso libre de todos aquellos miembros de estructuras criminales que han muerto en otras circunstancias, es decir, que su misma pandilla los ha asesinado, que la pandilla contraria los ha asesinado también, que también son una cifra considerable
de personas que han fallecido. Más allá de las estadísticas, quizás sea bueno evaluar en qué momento estamos de la realidad contra el crimen. Un crimen que ha evolucionado, que ha mutado, que tiene presencia en el territorio, armas pesadas, o sea, tiene capacidad. ¿Qué ha pasado en el país? Y a raíz de todo esto, evaluar a dónde estamos. Si ya estamos empezando a tener control desde las autoridades o todavía es incierta la situación real de la criminalidad en el país. Mira, Rafael, yo creo que la realidad delictiva de nuestro país indudablemente está muy marcada por lo que sucede con las pandillas, ¿verdad? Las pandillas es un fenómeno que indudablemente tiene una incidencia muy fuerte en la realidad delictiva del país. Es un fenómeno social y delictivo que no tiene como parangón, ¿verdad?, en otras realidades del mundo. Es una situación muy, muy particular de nuestro país y podríamos decir que incluso muy, muy particular del Triángulo Norte, ¿no?, de Guatemala, Honduras, El Salvador. Sin duda, las pandillas aportan una cantidad considerable de crímenes a la realidad de nuestros países y en particular de El Salvador. Lo que sucede en nuestro país con el pasar de los años es que la pandilla ha hecho un uso instrumental del homicidio en su lógica delictiva, ¿no? Es decir, las pandillas han venido a tener el homicidio como, o han pretendido que el homicidio sea como la llave que cierra o abre la posibilidad de subsistir como estructura criminal, más que otra actividad delictiva, el homicidio, ¿verdad? El homicidio es la amenaza para continuar con la extorsión. El homicidio es la amenaza para el control territorial. Incluso en algunos momentos el homicidio ha sido la amenaza para pretender negociar con el gobierno. Es decir, a eso me refiero con un uso instrumental de este delito. Y en esa dirección, el fenómeno de las pandillas como un fenómeno social reviste esas características. Es decir, es una estructura criminal que ha visto en el homicidio el mecanismo para situarse en la condición que actualmente tiene. Y de ahí deviene esta situación que es obviamente a lo largo de los años bastante complicada. Es un fenómeno que no ha crecido en 1 ni 2 años, ¿verdad? Sino que es una especie de acumulación ¿Se ha histórica. debilitado con lo hecho este año? Yo creo que sí, yo creo que hemos tenido la capacidad de impactar a esta estructura criminal. Cuando hablamos de esta estructura me refiero a cualquier tipo de expresión de las pandillas, por varias razones, ¿no? Bueno, uno de los síntomas que tú ves es la baja en el homicidio. Pero hay que decir otra cosa, Rafael, que por lo general los análisis que todos hacen a nivel mediático están centrados en el homicidio y obviamente tiene sus motivos, una razón de que esto sea así. Pero hay que recordar que el homicidio no es el único delito que se comete en El Salvador. Y si tú ves la valoración de toda la incidencia delictiva a nivel nacional, puedes ver que en los rubros más impactantes del crimen ha habido una baja prácticamente en todos, de tal suerte que el año va a cerrar aproximadamente con una disminución poco más, poco menos del 11% en todos los delitos, no solo en el homicidio. Entonces, a tu pregunta, sí, hay un impacto. Luego, el tipo de operaciones que nosotros hemos ido desarrollando durante este año
han impactado fuertemente a las pandillas también. Por ejemplo, me refiero a operaciones de investigación, pero también me refiero a las acciones tomadas hacia el interior de los centros penales. Pero bueno, solo en materia de investigación los resultados han sido contundentes. Fíjate tú que hemos incrementado casi en un 50% el nivel de efectividad en la investigación en conjunto con la Fiscalía, que se expresa a través de las órdenes de captura administrativa que hemos tenido, ¿verdad? Hay un 50% de incremento en este rubro. Hemos también, en conjunto con Fiscalía, dado un paso que podría ser considerado como cualitativo en materia de investigación. El punto de partida de esto es la Operación Jaque, donde, en resumen, porque se ha hablado mucho de ellos, pero yo lo podría resumir en unas cuantas palabras, ¿no? Y es lo siguiente: la Operación Jaque denota otra visión de la investigación del delito, que no es solo por la vía del homicidio. Es decir, estamos mandando un mensaje claro a las pandillas: no te estamos investigando únicamente por los homicidios que puedas cometer, sino que tenemos la capacidad de investigar y quitarte el lucro que estás teniendo por esa actividad. Hablaban de más o menos 500 personas, miembros de las maras, que han muerto en estos intercambios de disparos, en los ataques. ¿Qué falta como para poder decir hemos desarticulado las pandillas? En un momento determinado se hablaba de que era imposible porque representaban más de 60,000 personas involucradas directa o indirectamente, que no había otra manera, pero ustedes en estos últimos 10 meses han demostrado que es posible hacer algo. Y hasta qué punto, dentro de esta dimensión de los hechos, ¿qué falta para controlar 100% a las pandillas? Bueno, mira, falta avanzar en todos los rubros, pero yo quizás en este momento podrían haber más si ampliáramos la entrevista, pero me quisiera referir a dos. En primer lugar, es lo relativo a los centros penales, ¿verdad? Es necesario disponer al momento de más espacios en centros penales, de forma tal que las Bartolinas de la Policía Nacional Civil no tengan la acumulación de reos que tienen. ¿Por qué esto? Bueno, por varias razones. En primer lugar, por una lógica elemental de respeto a los derechos de los detenidos, independientemente de dónde vengan. Pero más que ello, es por el hecho de que los niveles de control que un reo puede tener en un centro penal no son los mismos que en una Bartolina. Nuevamente con ustedes, nuestra disculpa por el corte en el fluido eléctrico fuera de nuestro alcance. Disculpas también al comisionado que está con nosotros, Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil. Director, hablando de esto que hace falta para controlarlo, porque se vuelve importante, porque de repente estas redadas masivas, esta cantidad de gentes a la cárcel, 200, 300, tampoco vemos en el sistema judicial la garantía de que todos realmente son culpables o que no regresen a la calle. Entonces, de repente seguimos viviendo como en un espejismo, de que se controla porque hay gente que sale de circulación, pero no realmente han dejado toda la actividad delictiva. ¿Cómo garantizar que realmente esto no siga pasando en el país? Porque no solo depende de que se capture una persona. Sí, Rafael, realmente esto debe ser analizado con una visión bastante amplia, ¿verdad? Por eso yo dejaba como un primer punto, pero no era el cual yo quería hacer más énfasis, del problema de la gente recluida, ¿no? En síntesis, lo que yo decía de la Bartolina, tenemos que lograr un mayor control de las personas que están detenidas, ser más eficaces en su control, ¿verdad? Eso pasa porque, por ejemplo, las Bartolinas de la Policía Nacional Civil no tengan tanto detenido, porque nosotros no tenemos la misma capacidad. Obviamente, nuestra función principal es la seguridad, no la custodia de reos. Entonces, Centros Penales tiene una capacidad mucho más alta y está logrando además nuevas capacidades para esos efectos. La lógica de Centros Penales, además, en este proceso de modernización es bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que sale casi siempre a la luz es el hecho de que con las medidas extraordinarias
existe la imposibilidad cada vez más grande de que un reo, un cabecilla de una estructura criminal, pueda dirigir a su estructura criminal desde adentro de un penal. Pero eso es lo que públicamente se conoce. Pero la Dirección General de Centros Penales además está dando un enfoque bien interesante a qué haces con el reo. O sea, tú puedes lograr que un reo no se comunique. Hemos avanzado mucho. Eso no está al 100%. Pero digamos que logramos un 100% de incomunicación de un reo con su estructura. ¿Eso basta? ¿Eso es lo único que hay que hacer con los reos? Entonces hay que tener una capacidad innovadora muy alta para buscar que las cárceles sean realmente instrumentos de reinserción de las personas a actividades, por medio de actividades productivas y formativas. Entonces, esa es una parte del enfoque, pero aparte de eso, lo que yo quería decirte y en lo cual hay que hacer énfasis y viene a ser un reto muy importante, es el enfoque del aspecto preventivo del delito. A medida que el crimen ha crecido en nuestro país, ha habido una, diría yo, absurda visión nacional de enfocarnos todo hacia la represión del delito, bajo el argumento de decir, miren, el crimen ahorita tiene una dimensión tan alta que la prevención del delito mejor después. Ese ha sido uno de los más grandes errores que como país hemos cometido. Es que lo que hay que hacer ahorita es agarrarlo. Fíjate que a mí eso me llama mucho la atención, porque ya el otro año, el otro año vamos a cumplir 25 años de existir, de estar trabajando en esto de la seguridad. Y yo recuerdo que desde el primer día el planteamiento ha sido exactamente igual. No, es que ahorita hay que reprimir, hay que agarrarlos, hay que investigar, hay que detenerlos. Después hablamos de prevención, cuando ya todo esté mejor. Eso ha sido un grave error, porque hay que fortalecer, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, la investigación científica del delito, tener una capacidad mayor en materia de represión del delito. Pero ha sido un gran error no apostar con la misma fuerza a la prevención del delito. Mira tú la realidad que hoy tenemos en el país. Centros penales con 30,000 reos. La Policía Nacional Civil con otros 5,000 más. Tenemos una de las tasas de prisionalización más altas del mundo, ¿verdad? Entonces, claro, llega un momento, y creo que el enfoque de este canal va en esa dirección, que tienes que preguntarte, bueno, y entonces, ¿de dónde sale tanto criminal? ¿Por qué hay tanta participación criminal? Claro, tampoco hay que decir que todo el país participa de actividades criminales. No, no. Siempre la cantidad de criminales que hay en cualquier país del mundo son muy bajas, pero pareciera que en nuestro país, y yo estoy seguro que así es, nunca hemos apostado con la fuerza que hemos apostado a la represión del delito hacia atacar aquellos factores que hacen que el crimen no... Tienes que preguntarte, por ejemplo, ¿por qué las pandillas llegaron a ese punto? ¿Verdad? ¿Por qué las pandillas llegaron a tener una presencia territorial tan fuerte, a tener tantos jóvenes que participan de eso? Es decir, yo creo que el 2017 va a tener que ser un año en el cual nosotros como policía fortalezcamos más la capacidad de represión del delito, de investigación, de persecución de los criminales que andan en grupos armados por ahí, por allá, realizar más investigaciones de este tipo que ya señalaba yo, tener mayores niveles de efectividad a pesar de lo que hemos logrado. Pero parece que la represión
pero Así- ese enfoque no es el único que puede prevalecer. Pero es lo que parece que le da incluso resultado en este momento. Sí, pero es que, y eso es bueno, ¿no? Es que mira, Rafael, el problema es que con la experiencia vas viendo de que esa es una discusión infructuosa, porque nadie te está diciendo, yo creo que lo mejor que puedo poner es el ejemplo de tu taza de café y tu vaso de agua, nadie te está diciendo, si eso lo asemejas con la represión y con la prevención del delito, mira, te pongo esos dos, ahí tienes el café y tienes el agua, pero tómate solo uno, escoge uno. ¿Cuál quieres, café o agua? No, es que yo quiero los dos, no, solo uno. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Entonces, ¿por qué el hecho de apostarle a la prevención tiene que ir en detrimento de la investigación del delito? Yo no, en ningún momento he dicho que vamos a dejar de hacer esto, al contrario. Por cierto, mira, desde ayer estamos en una actividad fuerte para no perder antes del 31 de diciembre la oportunidad de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de $100 millones en lo cual hay proyectos de infraestructura para la policía, renovación de la flota vehicular y viene un componente de investigación científica del delito, equipamiento en materia. Nadie está hablando de disminuir nuestras capacidades de investigación. ¿Quién ha dicho que en nuestro país para prevenir el delito hay que dejar de investigar? Porque en muchos lugares o en muchos espacios se discute bajo esa forma. Sí, pero la prevención ¿por qué razón? Yo no tengo que debilitar mi aparato ni mi capacidad investigativa para apostarle a la prevención del delito como país. ¿Quién dice? ¿A cuenta de qué? Al contrario. Los países más exitosos en materia de reducción del delito son aquellos que han sabido apostar a ambas cosas. Nosotros no vamos a dejar de investigar. Si alguien cree que por volcar un esfuerzo, por ejemplo, como el que hace el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia en materia de prevención del delito en las comunidades, va a ir en detrimento de la investigación que hace la policía o la fiscalía, está equivocado. Eso no lo vamos a hacer. Lejos de eso, estamos haciendo acciones para fortalecer nuestra capacidad investigativa. La gente el problema no es fortalecer el problema la capacidad es volverse muy investigativa. blandito. Alguna gente No, dice, mire, no, que la no, no. policía ha sido muy blanda o el país con sus leyes hemos sido muy blandos. No, Rafael, pero es que, Y no bueno, es que esté a favor de una represión discriminada. sí, pero sino es que te come. doy el dato también, o sea, tenemos una de las tasas de prisionalización más altas del mundo, tenemos 35,000 personas detenidas, ¿verdad? Imagínate tú, aquí traigo algunos datos, por ejemplo, solo este año hemos detenido a 2.534 personas por el delito de homicidio. Solo por el homicidio. Orden efectiva. Exacto. Orden 1.316 por el delito de extorsión. Y así te puedo hablar de 1.900 y tantos por lesiones, otros tantos por robos, por hurto, para un total de 31.400 personas detenidas este año, ¿verdad? Se puede criticar al órgano judicial también de que quizás todos deberían de ser condenados o no. También creo que el órgano judicial ha subido los datos de condenas, lo que tú quieras, pero no se trata de... ¿Que podríamos ser más efectivos aquí? Sí, podemos serlo. Y de hecho eso es lo que buscamos. El punto no es ese. El punto es pensar que si tú fortaleces la prevención, vas a debilitar la investigación. Eso no es cierto. Nunca lo hemos planteado, Explíqueme un poco, ni lo hemos visto como nuestra visión explíqueme estratégica. un poco de la visión de prevención, porque algunos reducen la prevención también al tema de canchas de fútbol y ayudar a que tengan más tiempo ocupados los jóvenes en las comunidades y Sí, tal vez sea un concepto que estamos manejando diferente. ese es otro enfoque. Para empezar, mira, yo creo que en materia de prevención en nuestro país estamos ya, a pesar de las circunstancias, dando un salto de calidad que yo considero desde la óptica policial el más importante. Pueden haber otros, y estoy seguro que los hay, pero desde la óptica policial te quiero mencionar algo porque es lo que nosotros como policía hemos vivido a lo largo de los años. ¿Y qué es esto?
es el hecho de dar un salto en la comprensión nacional de que la prevención no es un asunto de la policía, ¿verdad? Muchos años después de la firma de los acuerdos de paz, por muchos años, la gente identificaba prevención con la presencia de policía uniformada en los territorios. Ese era el concepto de prevención del delito y se acabó, ¿verdad? En su momento nosotros, o bueno, siempre hemos manejado que eso no es prevención, no es lo único y ni lo más importante en materia de prevención. Pero cuando hace algunos años atrás nosotros lo empezamos a manejar públicamente, no faltó gente, y creo que muchos, incluso analistas decían, si la policía está planteando de que la prevención no es un tema de la policía, se están queriendo quitar la carga que le corresponde. Es un bonito mecanismo para deshacerse de la responsabilidad que les toca. Así fue interpretado eso. Afortunadamente en este momento yo creo que hay un nivel de conciencia en el país en torno a entender que la policía es un actor fundamental en la investigación del delito y que ese hecho, esa acción corresponde fundamentalmente a dos instituciones del Estado. Hay colaboración ciudadana, pero pesa sobre dos instituciones del Estado, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Pero se llega ya ahora a la comprensión a nivel nacional de que la prevención, o que en materia de prevención, la policía es solo un actor más, que no tiene más valor que ningún otro actor, y que en materia de prevención los actores son múltiples en las comunidades. En segundo lugar, que el fenómeno de la violencia y la delincuencia se debe de microlocalizar, que cada comunidad, que cada colonia, cada cantón, cada barrio, llámale como tú quieras, cada expresión pequeña de territorio con núcleos poblacionales determinados, tienen una realidad en cuanto al fenómeno del delito que debe de ser atendida particularmente, no solo con fórmulas generales. En base a esto, podríamos decir que vienen cambios dentro del actuar de la policía, o sea, vamos a tener algo diferente para 2017, Mira, tomando en cuenta esta experiencia y lo que usted está mencionando, porque hasta ahora se nos ha vendido desde la experiencia de poner militares a la cabeza porque querían una policía más represiva o una visión más militar, hasta la policía comunitaria, que ya no hablamos de eso, y no sé entonces ahora cuál va a ser la fórmula. Fíjate que el modelo de policía comunitaria para nosotros sigue siendo y va a seguir siendo importante, ha tenido una relevancia muy grande. Quizás yo creo que lo que pasa, Rafael, también es que en nuestro país la forma en que comunicamos las cosas que se hacen tiene una decantación mucho más fuerte hacia la investigación del delito, ¿verdad? Es más impactante. Los medios de comunicación divulgan que el operativo, las capturas, las condenas, quién mató a fulano, si se detuvo, si no se detuvo, quién extorsionó, si se detuvieron o no, lo cual es importante. Pero las acciones preventivas son divulgadas poco realmente. En ese sentido, el modelo de policía comunitaria nuestro va a continuar. Lo que sucede es que en este año 2017 nos proyectamos, y yo creo que vamos a lograrlo, un mayor nivel de acoplamiento entre lo que la policía ofrece en materia de prevención con lo que los otros actores hacen. Es decir, en materia de prevención, cada quien ofrece algo para hacer. La policía comunitaria no ha sido otra cosa más que el aporte de la policía a la prevención del delito. Es decir, que si en algún momento se tuviera que hacer un inventario de cuál es el aporte de cada quien, la policía viene y dice, ok, en materia de prevención del delito, mi aporte es el modelo de policía comunitaria. Pero, autocríticamente, ¿cuál ha sido uno de los factores que nosotros debemos de afinar?
Sí, ok, tu aporte como policía a la prevención es el modelo de policía comunitaria, pero ¿cómo integras ese modelo al resto de la actividad de otros actores? Porque ahí viene la parte compleja realmente, la parte complicada. Mira, articular el trabajo entre la policía y la fiscalía tiene sus dificultades, pero se logra, lo hemos logrado, incluso te estoy dando datos que revelan que hemos logrado un nivel de articulación e integración más alta. Está bien, son dos instituciones del Estado, se ponen de acuerdo, hemos incluso nosotros como policía elaborado propuestas de instrumentos de regulación de la relación entre policía y fiscalía, perfecto. Pero ¿qué te encuentras en un territorio en materia de prevención? ¿Qué te encuentras? Te encuentras a la policía, al alcalde, a las iglesias, a las ONGs, a la empresa privada, al Ministerio de Obras Públicas, al de Agricultura, al de Educación, etcétera. Cuando viene libre de actores locales que son muy propios de cada lugar, las ADESCOS, las directivas de comunidades. Cuando tú vienes a hacer el inventario de todos los actores que tienen algo que aportar en materia de prevención, son muchos. Y entonces tú tienes que preguntarte, ¿y quién los articula? ¿Quién lleva la voz cantante? ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? Esa es la parte complicada de la prevención en la cual sí hay que dar un salto de calidad. Donde, de acuerdo a la experiencia, se ha tenido mayor éxito. Te lo digo muy claro, porque en estos aspectos yo creo que la práctica es el mejor criterio de verdad. Donde los gobiernos municipales han podido ponerse a la cabeza. Donde el alcalde hace lo que acabas de hacer tú, arremangarse la camisa y decir, ok, señores, yo dirijo este esfuerzo en este municipio. A ver, ¿quiénes son todos los que trabajan aquí en diferentes actividades que podemos nuclear esfuerzos en torno a la prevención del delito? Que las iglesias, que los ministerios, que la policía, que las ONGs, que las empresas privadas. Ok, yo, alcalde, voy a articular el esfuerzo de todo a través de un plan. ¿Se puede con lo que se tiene a la Yo creo mano, que sí, se puede hacer mucho. Sí, claro que sí. Y no solo ley, sino que una guía muy clara es el plan El Salvador Seguro, que por cierto, si te fijas, hace pocos días, ¿verdad?, hicieron la entrega formal de los planes de los otros 16 municipios que se suman a los 10 que ya venían trabajando bajo esa línea. Y mira, Rafael, te voy a decir algo. Tú ves esto de la reducción de la cantidad de homicidios. Llevar eso a la luz y al análisis de este mismo tipo de datos, es decir, tomar la medicina con la misma cuchara en los municipios del Plan El Salvador Seguro, los 10 municipios, y que ahora se convierten en 26, y además en los sectores donde nosotros hemos priorizado la actividad producto del análisis que eran las áreas de esos municipios donde más incidencia delictiva había, no puedes negar que hay resultados importantes. ¿Ese resultado se lo puedes atribuir únicamente a la policía? Yo creo que no. Yo creo que en muchos de esos lugares se ha logrado articular un muy buen trabajo con los gobiernos municipales y con otros actores en torno a la prevención. Uno de los temas era despolitizar la temática de seguridad, despartidizarla y quitarla del concepto político de la vida nacional. ¿Se ha logrado ahora, director, y eso les da a ustedes mayor margen de actuación? Mira, yo creo que esa es una lucha constante, ¿verdad? En nuestro país es difícil este tema, es muy complicado, porque el tema de la seguridad siempre históricamente ha sido considerado como un tema en que puedes o sacar réditos políticos o pasarle la factura al partido contrario, ¿no? Entonces, bajo la visión de los partidos. Entonces, eso es una
como una lucha constante porque no sea así, que es precisamente lo que tú mencionas. No sé, para mí no es posible medir el nivel de éxito que como país pudiéramos haber tenido en eso, pero obviamente nuestro país pudiera avanzar de forma más efectiva en la medida en que el tema de seguridad no fuera un instrumento de hacer política, me refiero a política partidaria, para efectos electorales o para efectos de cualquier tipo de interés que puede ser legítimo de algún partido político, pero que al final tiene una incidencia en el avance de este tema. Lo que tú dices es importante porque en la medida en que nuestra sociedad vaya entendiendo que el tema de seguridad no puede estar vinculado a estos aspectos o a estas variables, los resultados podrían ser mejores. Hay otro tema, y porque el tiempo se nos hace corto, que tiene que ver con la confianza de la gente en la policía, en la autoridad. Mucha gente llama y comenta y dice, hay muchos elementos vinculados al crimen. ¿Qué tanta posibilidad de una auténtica depuración o tener una policía contaminada? ¿Cómo está ese tema? Mira, yo eso no lo comparto per se, es decir, en esos términos. En primer lugar, la Policía Nacional Civil, en la Policía Nacional Civil habemos casi 28,000 personas, ¿verdad? Decirte que dentro de la institución no hay personas que podrían estar vinculados a actos ilegales, a actos de corrupción, etcétera, sería mentir. Es decir, estamos hablando de un conglomerado de gente muy grande. Ahora, también hay que hacer honor a la verdad. Y si tú te fijas, históricamente, yo lo recuerdo desde siempre, nosotros hemos sido la institución que no hemos tenido ningún recato en presentar y dar la cara cuando gente de la policía ha estado involucrada en hechos delictivos o irregulares de cualquier tipo. Nosotros hemos sido los primeros, incluso en momentos difíciles sobre eso, hemos dicho, quisiéramos ver a otras instituciones del mismo Estado que hicieran o tuvieran el valor. ¿La depuración como tal no la considera? No, es que el concepto, hay que ver qué se entiende por depuración. Nosotros tenemos en la policía un mecanismo interno y establecido por ley que nos permite, y no es solo retórica, lo estoy diciendo porque en realidad sí sucede, que permite a través de la ley disciplinaria, ¿verdad?, y de la investigación penal cuando corresponde, a través de instancias que ya existen en la institución, realizar este proceso. Porque si tú buscas unas alternativas que a los ojos de la gente podrían parecer buenas, pero que no tienen el respaldo legal que corresponde, podríamos enfrentarnos a situaciones como las que sucedieron en el 2001, aquel famoso decreto que de un plumazo mandó a la calle a un montón de policías sin investigación. La gente lo aplaudió, dijo que estaba muy bien, pero nadie se dio cuenta, ¿verdad?, que posteriormente, con el paso de los años, esas personas, ¿verdad?, que se sentían agraviadas por haber sido destituidas bajo un proceso sumario donde no había investigación ni había nada, fueron a la Corte Suprema de Justicia, interpusieron recursos de amparo, ¿verdad?, y la Corte terminó determinando que esas personas regresaran. Director, de tal suerte que muchas de esas personas tuvieron que ser posteriormente admitidas en institución. ¿Con quién no ha pasado eso, Rafael? Con aquellos que han sido investigados y destituidos por los mecanismos que la ley establece a través de los tribunales disciplinarios y la aplicación de la ley disciplinaria de la policía. Volviendo a las estadísticas, a sus resultados y tratando de darle a la gente de su parte una
visión de lo que podría ser 2017, ¿qué podríamos esperar de parte de la policía contra este crimen y qué es lo que vendrá de 2017? ¿Un mejor año? Yo espero que sí. No creo que deba ser de otra manera. Nuestro esfuerzo va a estar enfocado a cualificar la investigación del delito, como ya decía, en conjunto con la Fiscalía. Si a eso hay que ponerle nombre y apellido, será precisamente en la dirección que ya hablábamos, es decir, no investigar a las estructuras criminales solo por el mero cometimiento de homicidios o delitos contra la vida, sino también por acciones de enriquecimiento ilícito, es decir, el uso por lavado de dinero, etcétera, y eso creo que tendrá un papel fundamental. Extra de la policía, pero que tiene que ver con nosotros. Creemos que los niveles de control hacia el interior de los centros penales van a ser mucho más efectivos, más fuertes, más efectivos. Más que fuertes, efectivos, porque lo que se busca al final es que ellos no puedan tener comunicación hacia afuera, ¿verdad? Y las modalidades operativas nuestras de presencia en el territorio se van a sintetizar, se van a cualificar para tener un mayor nivel de alcance. También nuestra participación en la prevención del delito tiene y tendrá que ser más efectiva. Director, muchísimas gracias. Un placer gracias a contar ti. con su presencia al programa. Bueno. Y gracias por permitirnos esta conversación. Bueno, que sea más seguido. Bueno, aquí estaremos.